¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno ver el auditorio lleno. Mucho gusto de estar aquí esta mañana. El tema que me toca hablar con ustedes ahora es el intestino, nuestro segundo cerebro. Yo quisiera saber, que me levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han sentido mariposas en el estómago alguna vez? ¡Ay, qué poquitos! Vamos, sin miedo. No se han emocionado, no se han enamorado. Todos hemos sentido mariposas en el estómago alguna vez, ¿verdad? Y no sabíamos hasta hace algunos años que esas mariposas en el estómago son producto de nuestro intestino. Muchas de las cosas que nos pasan, muchas de nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, muchas de las enfermedades que podemos tener en el transcurso de la vida son producto del intestino y de cómo nosotros lo vamos a cuidar o cómo nosotros en el transcurso de la vida lo descuidamos. Y por eso hablamos que el intestino es nuestro segundo cerebro. Hay mucha relación entre las funciones intestinales, el neurodesarrollo, la capacidad cognitiva, el cómo nosotros nos defendemos ante enfermedades y cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Mucho de esto está relacionado al intestino. Entonces, ahora vemos que la gastroenterología es una rama que no solo tiene que ver con mi estómago y mi intestino. Ahora los alergólogos hablan del eje cerebro-intestino, los neumólogos hablan del eje pulmón-intestino, hay un eje hígado-intestino. Ahora hablamos que también algunos trastornos de piel tienen que ver con el intestino. Entonces, hay mucha tela que cortar, mucho de qué hablar sobre el eje cerebro-intestino. Ahora, ¿quiénes de ustedes, me van a levantar también la mano, quiénes de ustedes saben qué es la microbiota intestinal? Solo levanten la mano, no tengan miedo, no voy a llegar ahí a preguntarles qué es, no les desde examen. Pero a ver, quiero saber quiénes conocen el término de microbiota intestinal. Okay. ¿Y quiénes de ustedes conocen el término de flora intestinal? Ajá. Antes lo llamábamos flora intestinal. Ese era el término que comúnmente utilizábamos para referirnos a toda esa cantidad de microorganismos que estaban en el intestino. Pero ahora hablamos sobre microbiota intestinal. Ese es el término que ahora manejamos. Microbiota intestinal es este conjunto de microorganismos que están colonizando no solo el intestino, porque tenemos bacterias que colonizan también otros órganos como la boca, el pulmón, la piel, el sistema genitourinario. Ahí también tenemos colonias de microorganismos, pero se ha estudiado más a nivel del intestino porque ahí es donde tenemos el mayor porcentaje o la mayor cantidad de microorganismos. Ahora, la microbiota intestinal no solo son bacterias. En nuestro tracto gastrointestinal tenemos virus, tenemos arqueas, tenemos parásitos y por supuesto tenemos bacterias. Entonces, esto es importante saberlo porque a nivel de microbiota intestinal hay un equilibrio perfecto que hace que la microbiota intestinal funcione como otro órgano más del cuerpo, como los pulmones, el corazón, los riñones. La microbiota intestinal va a ejercer funciones específicas y cualquier injuria o cualquier daño o mal funcionamiento de la microbiota intestinal se va a traducir en enfermedad. Ahora, como les decía, la microbiota intestinal, si bien es cierto, el mayor porcentaje está a nivel del intestino, también lo podemos tener en otros órganos. Cerca del intestino, antes se manejaba el término que teníamos cerca de 2 kilos de bacterias en el intestino, pero ahora sabemos que no son tantas, son como de 200 a 300 gramos de peso de cada uno de ustedes que están aquí sentados, son bacterias que están en su tracto gastrointestinal. Eso es más o menos lo que pesa. Y tenemos una relación más o menos de 1:1 de los microorganismos que están en el intestino con el número de células que tienen en el cuerpo. Imagínense qué gran cantidad
de microorganismos hay en el tracto gastrointestinal. Y hace 50 años la innovación en salud eran los antibióticos. Y por aquí está la doctora Lourdes Dueñas, la infectóloga. Los antibióticos eran como el boom, porque las bacterias eran malas, los antibióticos eran buenos. Ahora sabemos que no, que todas estas bacterias que nos conforman, que forman parte de nosotros, porque también estas bacterias tienen un material genético. Entonces también existe el otro término que se llama microbioma. A diferencia de la microbiota, que la microbiota son esos microorganismos, pero el microbioma son esas bacterias más su material genético que también forman parte de cada uno de nosotros. Vean qué interesante. Ahora, ¿qué funciones tiene la microbiota intestinal? Aquí solo están mencionadas quizás las más importantes, pero tiene múltiples funciones, tanto que el 70% de nuestro sistema inmunológico está a nivel del intestino. Entonces vean qué importante es cuidar nuestro tracto gastrointestinal, porque el 70% de todo ese sistema de defensa está ahí. Y esto nos va a ayudar a una de las funciones más importantes que tiene la microbiota intestinal, que es el buen funcionamiento del tubo digestivo. Actúa como una barrera contra agentes patógenos y toxinas, porque hay ciertos de estos microorganismos que producen señales que ayudan al sistema inmunológico a defenderse. También favorece la digestión y la absorción de nutrientes, porque muchos de estos pools de bacterias que hay ahí ayudan a que el intestino tenga un mejor movimiento, una mejor motilidad, es el término médico, pero es que el intestino se mueva bien, que haya una adecuada producción de gas, que no haya un exceso de fermentación a nivel colónico. A todo eso ayudan las bacterias intestinales y también el papel de defensa por el sistema inmunológico. Entonces, así como decía Hipócrates, que somos lo que comemos, ese término debe mantenerse todavía, porque así como nosotros cuidamos nuestro tracto gastrointestinal, así vamos a funcionar. ¿Y cuáles son los factores más importantes entonces que van a influir en el buen desarrollo de este microbioma intestinal? Y todo empieza en los primeros 1000 días de vida. Tenemos como personal de salud y también como familias 1000 días para hacerlo bien. ¿Y cuáles son esos primeros 1000 días de vida? El periodo de gestación y los primeros 2 años. Ahí es donde conformamos nuestro microbioma pionero, ¿sí? Cuando la mamá está embarazada, si esta mamá se expone a antibióticos, si esta mamá tiene enfermedades infecciosas, si esta mamá no se alimenta de forma equilibrada, si esta mamá tiene diabetes, si esta mamá tiene hipertensión, si esta mamá tiene obesidad o por el contrario tiene desnutrición, todo eso va a afectar en el desarrollo de ese bebé que se está gestando. Y antes se creía que el intestino era estéril adentro de la pancita de la mamá, pero ahora se sabe que hay cierta colonización, es pequeñita, pero existe, del bebé adentro de la pancita de la mamá, porque se han encontrado algunas bacterias en el cordón umbilical y en el líquido amniótico. Entonces, si bien es cierto, el bebé está envuelto en esta capa que lo defiende de su medio ambiente externo, hay cierta colonización y tiene mucho que ver con la salud de la mamá. Luego viene el momento del parto. En el momento del parto tenemos la colonización mayor y más importante de bacterias en el intestino. Dios lo hace todo perfecto y por eso estamos diseñados para tener a nuestros bebés por parto natural. Porque cuando el bebé nace, pasa tragando unas bacterias que se llaman lactobacillus en el canal vaginal de la mamá. Y esas bacterias hacen esa primera colonización importante y grande a nivel intestinal. Son bacterias buenas para el intestino de ese bebé.
Lo que no ocurre cuando el bebé nace por cesárea. Levanten la mano quienes de ustedes nacieron por parto natural. Súper, súper bien. Ahora bien, ¿qué otra cosa sucede? Cuando, si bien nos va y nacemos por parto natural, ¿qué pasa después? ¿Cómo viene ese bebé? Si ese bebé nace prematuro, si ese bebé necesita ir a una unidad de cuidados intensivos y recibir antibióticos. ¿Qué pasa si ese bebé no se va junto con la mamá y no recibe leche humana en sus primeras horas? No recibe el calostro, ¿sí? ¿Qué pasa si ese bebé por alguna razón no puede recibir lactancia materna exclusiva? Y la lactancia materna exclusiva favorece también otro tipo de colonización importante. La leche humana tiene bacterias buenas, tiene probióticos, que son esas bacterias buenas, se llaman bifidobacterias, las que están en la leche humana. Entonces, cuando hablamos de un microbioma equilibrado en las primeras horas de vida, es porque el pool de bacterias que tiene ese bebé en su intestino lo constituyen los lactobacilos y las bifidobacterias. Entonces, lo ideal es que naciéramos por parto natural y nos alimentáramos con leche humana. Luego, ¿qué pasa? Pasamos el periodo en que el bebé se va a la casa, si bien le dan leche humana, lactancia materna exclusiva, y luego viene el periodo de iniciar la alimentación. ¿Qué pasa con la introducción de alimentos sólidos? Ahí también tenemos otra colonización, porque dependiendo de cómo se alimenta este bebé, así favorecemos un buen desarrollo de esa microbiota intestinal o no. Si empezamos a utilizar alimentos procesados, bebidas industrializadas, pues no nos va a ir muy bien. Y luego viene la etapa en que el niño empieza la escolarización y empiezan los primeros años del kinder. Y entonces ese primer año el niño se enferma cada mes y sabemos que la mayoría de infecciones en la primera infancia son virales, pero ¿qué pasa? Allá van a la tienda a comprar X antibiótico de venta libre y se lo dan al niño porque le duele la garganta, ¿sí? Y empezamos a exponerle un montón de antibióticos. Y luego en la etapa adulta, que vienen todos estos cambios hormonales que implican la adolescencia, ¿verdad? Pueden haber estos trastornos de conducta alimentaria, guiados por factores culturales y sociales para nuestros adolescentes. Ahí también le echamos otro bombazo a la microbiota intestinal. Y en la etapa adulta ya no se diga, ¿verdad? Vivimos estresados, no dormimos bien, comemos en cualquier lado y seguimos bombardeando a nuestro intestino. Entonces, ¿cómo puede influir el parto en el desarrollo de la microbiota? Recordemos que si nacemos por parto vaginal, el 90% de esas bacterias tienen que ser lactobacillus de la mamá y bifidobacterias de la leche humana. Entonces son las dos intervenciones más importantes al inicio de la infancia de nuestros niños para favorecer un buen desarrollo de la microbiota intestinal. Porque el niño que nace por cesárea nace en un medio ambiente estéril. Entonces ahí no hay mayores bacterias por las que se coloniza o de la piel de la mamá, ¿verdad? Entonces es un medio ambiente totalmente diferente. Entonces la colonización también es distinta. Y hay estudios que demuestran que la relación entre el nacimiento por cesárea va a ayudar a desarrollar diferentes trastornos de salud a futuro, como todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, hoy se habla del síndrome metabólico, el hígado graso. Hoy hasta se habla que la microbiota intestinal puede estar relacionada a Parkinson, Alzheimer y otro puño de enfermedades neurodegenerativas, producto de un mal funcionamiento del microbioma intestinal. Ahora bien, ¿quiénes piensan que la leche materna es estéril? Levanten la mano.
Ay, y lo acabo de mencionar. Lo acabo de mencionar, ¿verdad? La leche humana tiene bacterias buenas, no es estéril, ¿sí? Tiene bifidobacterias, que son bacterias que ayudan a colonizar el intestino del bebé. También tiene otras bacterias, pero esas quizás son las más importantes. La leche humana es como un tejido vivo. Tiene múltiples, pero múltiples factores que la hacen tan especial y ayuda a que el bebé se desarrolle bien. El 88% del contenido de la leche humana es agua. Y los 3 componentes sólidos más importantes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Dentro de los carbohidratos, el más importante y el más abundante en la leche humana es la lactosa, ¿sí? Y porque a veces estamos peleados con la lactosa y creemos que es mala para los niños y empezamos a quitarles la lactosa a las mamás cuando a veces no hay una indicación, ¿sí? ¿Por qué a veces cuando un niño está pequeño decimos, no, le voy a quitar la lactosa? ¿Pero por qué? Si Dios no se equivoca. ¿Por qué el carbohidrato más abundante de la leche humana es la lactosa? Es por alguna razón, no por gusto está ahí, ¿sí? Tiene también un montón de funciones la lactosa. Ayuda a la absorción de hierro, ayuda a la absorción de zinc y tiene un efecto que es sumamente importante cuando hablamos de microbioma intestinal, que es un efecto bifidogénico. Eso en español quiere decir que favorece el crecimiento de las bifidobacterias a nivel intestinal. Entonces, debemos dejar de satanizar la lactosa en los bebés y nada más suspenderla cuando hay una indicación médica. No solo porque se nos ocurre que tal vez eso esté dando problemas, porque también estamos afectando el microbioma intestinal. También la leche humana tiene vitaminas, tiene minerales, tiene enzimas que favorecen la digestión, tiene hormonas, tiene factores de crecimiento intestinal. Entonces el desarrollo de las células del intestino es mucho más óptimo cuando el niño se alimenta con leche humana. Todos estos componentes no están en las fórmulas, porque la leche humana es como un tejido vivo y por eso tenemos que ser fan de la leche humana. Yo siempre les digo a las mamás de mis pacientes que el mejor regalo de amor que le pueden dar a su hijo, no solo para nutrirlo bien, sino que para tenerlo saludable el resto de su vida, es darle leche humana. Es un sacrificio que dura poquito tiempo, pero que a la larga va a valer la pena, porque le estamos regalando una mejor condición de salud a ese niño para el resto de su vida. Y estos cambios que ocurren con la alimentación inicial se transmiten de generación en generación. Si yo conformo un microbioma intestinal saludable en la primera infancia, eso se va a transmitir a los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Pero si yo estoy criando niños con microbiotas que funcionan mal, y cuando esa niña que tiene una microbiota que no funciona bien, que tiene hígado graso, que tiene sobrepeso, salga embarazada, este material genético lo vamos a heredar. ¿Por qué razón nosotros podemos tener una herencia de ciertas enfermedades y a veces no expresarla? Porque en algunas familias tenemos el papá hipertenso, la mamá diabética, y hay 3 hijos, y de los 3 hijos solo uno es hipertenso y diabético y los otros 2 no. ¿Por qué si viven en la misma casa, tienen el mismo papá y la misma mamá, aparentemente se han alimentado igual, pero no? Pueden haber nacido por vías distintas. Algunos pueden haber recibido leche humana, otros no. Algunos recibieron más antibióticos que otros. Y entonces algunos son más melindrosos o más selectivos para comer que los otros, ¿sí? Entonces,
De esto se trata algo que se llama la epigenética. ¿Por qué razón nosotros tenemos la capacidad de expresar o silenciar genes que heredamos de nuestros padres? Y el factor que más influye en cómo yo modifico la epigenética es la nutrición. Y es el único factor que yo puedo modificar, porque yo no puedo escoger en el país en el que nací. Yo no puedo escoger los papás que me tocaron, pero sí puedo tomar decisiones con respecto a cómo voy a alimentar a mi hijo o cómo voy a alimentar a mi paciente, ¿sí? La nutrición hace que yo pueda tener estos cambios a nivel de las metilaciones del DNA y yo puedo silenciar o expresar ciertos genes. Y así yo voy creando generaciones de niños con más problemas metabólicos, niños que tienen más hígado graso, y en el Hospital Bloom vemos muchos niños con obesidad y con hígado graso, con triglicéridos altos, incluso niños menores de 12 años ya con diabetes tipo 2, pero son las generaciones que nosotros estamos creando. Nosotros lo estamos haciendo por el tipo de alimentación y por no darle la importancia al intestino desde el periodo de la concepción. Entonces, cuando hablamos de alimentación complementaria, es esta etapa cerca de los 6 meses en la que ya el niño ya no suple sus necesidades solo con la leche humana y necesita alimentos extra para nutrirse de forma adecuada. Entonces, lo recomendado es que la alimentación complementaria sea guiada por la nutricionista, por el pediatra, para que vaya explicándole a la mami qué alimentos son los que tienen que ir dando. Ahora las guías de alimentación complementaria pues van cambiando con el tiempo. Antes, cuando yo estaba chiquitita, no me daban huevo todo el primer año, no me daban pescado, me pasaron dando cereal todo un mes, después frutas, después verduras, por último, entonces la proteína me llegó hasta que tenía 10 meses, 11 meses, pero son conceptos que van cambiando con el tiempo. Ahora vemos que las pautas de alimentación complementaria son más abiertas, entonces la recomendación es que siempre se asesoren del personal adecuado para que los oriente en cuanto a cómo es la alimentación complementaria adecuada para el niño. No tenemos que satanizar ningún alimento. Si yo no tengo una carga de alergia grande en mi familia, ¿por qué voy a retrasar el inicio de ciertos alimentos que pueden ser muy nutritivos? Porque estamos pensando en problemas con gluten en este país donde no tenemos alta incidencia de enfermedad celíaca. Y estamos quitando gluten, estamos haciendo dietas de moda, quitamos lactosa, quitamos gluten, quitamos azúcares, quitamos un montón de cosas. ¿Y por qué le damos esa alimentación a los niños? ¿Por qué no les tratamos de dar una alimentación lo más natural y lo más equilibrada posible? Los niños nunca se ponen a dieta, los niños se estructuran para comer. Debe haber una estructura en el plato, siempre incorporar en los 3 tiempos de comida frutas y vegetales. ¿Por qué es tan importante este grupo de alimentos? La mitad del plato debe ser fruta o vegetal, porque las frutas y los vegetales sirven como prebióticos, es decir, sirven como alimento para las bacterias buenas del intestino. Entonces, si yo solo consumo carbohidratos, este niño que solo le gusta comer pan, pasta, galletas, y vengo yo de mamá y lo dejo, ¿por qué? Si no lo va a decidir el niño de 2 años, para eso está el adulto en la casa, ¿sí? Entonces, y si yo solo lo dejo comer pan con queso los 3 tiempos de comida y las frutas y los vegetales, y entonces no le estoy ayudando en nada a mi intestino, ¿sí? Entonces, este grupo de alimentos es bien importante incorporarlo. Y en cuanto a alimentación complementaria, hay 5 reglas importantes para los papás y para dar recomendaciones de alimentación. Son bien fáciles. ¿Qué come el niño? ¿Dónde come? ¿Cuándo come? ¿Cómo come? ¿Y cuánto come? ¿Qué come el niño? ¿De quién es decisión? A ver, ¿de quién es decisión? De los papás. Ajá. Y entonces, ¿por qué tenemos niños con ese menú?
huevito, pan con queso, leche con chocolate, yogur. Ese es el menú del niño de 2 años. Es que solo quiere comer, dicen. Entonces, ¿hay quién está fallando? Y llegan a la consulta y nos lo llevan, lo traigo porque el niño no quiere comer. Pero el problema no es el niño, ¿sí? ¿Por qué pensamos que tiene que decidirlo él? Si no sabe nada, un niño de 2 años, ¿sí? Entonces, ¿qué come un niño? Es decisión siempre de mamá y papá. Y de vez en cuando uno los puede complacer con algo que les gusta o con algo que ellos quieren, pero no todo el tiempo. Eso depende de nosotros, ¿sí? La segunda regla, ¿dónde come el niño? ¿Dónde debe comer el niño? ¿Y por qué le dan de comer en el sillón? ¿Y en la cama? ¿O perseguido hasta el lavadero? ¿O sentado en el suelo? Porque ustedes han decidido darle de comer ahí. Al niño se le enseña que así como se duerme en la cama, se come en la mesa. Y ahí viene la otra regla, que es cómo come el niño. Deben modelar. Siempre puede más el ejemplo que la boca. Si yo como en el sillón, viendo tele o chateando, eso le estoy enseñando al niño. ¿Sí? Debo modelar, debo hablar en forma positiva de los alimentos, no debo decir, guácala, que lo estás dando al niño, qué feo se ve. Y el niño ni lo ha probado, pero como el papá le hace el puchero, dice, ay no, pues no lo voy a probar, porque mi papá dice que feo, y ya no me lo como. Entonces, no hablar mal de la comida. El hecho de que mamá o papá sean melindrosos no quiere decir que el niño no puede aprender a comer diferente, ¿sí? El otro es, ¿cuándo come el niño? ¿De quién es decisión? También de mamá y papá, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué dejan que el niño se levante hasta las 10 de la mañana y haga desayuno, almuerzo? Porque no le hacen una buena rutina de sueño y dejan que el niño a la 1 de la mañana crea que son las 6 de la tarde y ande corriendo en la casa. Una buena higiene de sueño hace que yo coma bien. Entonces, si yo decido que el niño debe desayunar entre 7 y 8 de la mañana, almorzar entre 12 y 1 y cenar entre 5 y 6 de la tarde, yo me tengo que encargar que eso se cumpla. Porque los niños necesitan estructura. Si no tienen estructura, es un caso perdido la alimentación. Hace el niño lo que él quiere y come a la hora que él quiere. ¿Sí? Es que no quiere comer. Yo quiero yogur, dice el niño. Con tal que coma, le voy a dar el yogur, porque no quiso el huevito con los frijoles y el queso que yo le serví. Entonces, ¿qué mensaje le doy yo al niño? Que él gana, que si no se come lo que yo le doy, va a obtener lo que quiere y lo va a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces, y el último es, ¿cuánto come el niño? ¿De quién es decisión? Levanten la mano quienes creen que el cuánto es de los papás, la decisión de cuánto le tienen que servir de comida. Levanten la mano quienes creen que es del niño. Hay que aprender a respetar las señales de hambre y saciedad y no solo respetarlas, saberlas identificar. Los niños no tienen el mismo apetito todos los días igual que ustedes. A veces ustedes llegan con una gran hambre a la casa y quieren cenar frijoles, platanitos, si es posible 2 pupusas, quesito. Y hay días que llegan que, ay no tengo hambre, voy a tostar nada más una tortilla, voy a agarrar un pedacito de aguacate y eso voy a comer. Y entonces, ¿por qué pretendemos que el niño tenga el mismo apetito todo el tiempo? Hay días de poco apetito, porque el apetito de los niños en esta etapa es cíclico. Hay días que 3, 4 bocados, ya no queye, dicen. Y hay días que parecen termitas, ¿verdad? Dame más, dame más, dame más, dame más. Y las mamás quieren que todos los días sean termitas, no puede ser. O quieren las mamitas que se termine el plato que les han servido. Y los tienen ahí castigados en la mesa hasta que se terminen el plato. Y si ya no les cabe, estoy creando una mala relación con la comida y estoy fomentando sobrepeso.
Entonces, ojo, los principios de alimentación en el momento de iniciar la alimentación complementaria son bien importantes. Ahora bien, cuando hablamos que la microbiota intestinal funciona bien, cuando hablamos de eubiosis, ¿y eso cómo se consigue? Alimentación saludable, partos naturales, leche humana, un buen sueño, actividad física, ¿sí? Y cuando hablamos de un mal funcionamiento de la microbiota intestinal, hablamos del término disbiosis, que es cuando no funciona bien. ¿Y cómo hacemos que no funcione bien? Nacimientos por cesárea, alimentación con fórmula exclusiva, uso irracional de antibióticos, uso o abuso de antibióticos, el sedentarismo, comer alimentos procesados, pasar estresados, ansiosos. Todo eso hace que nuestro intestino no funcione bien. Ahora bien, ¿qué pasa hoy cuando tuvimos esta pandemia que acabamos de tener? Todos era alcohol gel, desinfectamos todo, no dejábamos salir a los niños, no los dejábamos exponerse a su medio ambiente. Y hoy se sabe que entre más diversidad de microorganismos yo tengo a nivel del intestino, mejor funciona. Si yo tengo menos cantidad de microorganismos, no funciona de forma óptima. Por lo tanto, es bien importante la exposición al medio ambiente. Y ahora, por ejemplo, los alergólogos hablan que es mucho mejor tener una mascota antes que un niño llegue a la casa, porque hay más cantidad de microorganismos ahí a los que se va a exponer el niño. No hay que ser extremistas. No es a dejar al niño que se revuelque en la tierra todos los días, pero también hay que dejarlo ser niño. Hay que dejarlo gatear. Hay que dejarlos tocar la grama y jugar afuera de la casa. No los tengamos encerrados solo con la tablet, la televisión. No, tenemos que dejarlos ser niños. Muchos de nosotros tuvimos ese tipo de infancia, salíamos todos los días a jugar. Pero los niños ahorita no. Los niños ahorita pasan encerrados, no salen, no juegan, no se exponen a su medio ambiente. Entonces, menos diversidad de bacterias, el intestino funciona de forma inadecuada. Entonces, una microbiota diversa y equilibrada está asociada con un sistema inmune más competente. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio a nivel del sistema inmunológico entre la respuesta alérgica y la respuesta inflamatoria. Entonces, si yo no lo dejo exponerse a su medio ambiente y tener respuesta inflamatoria, ¿qué va a predominar? Ay, es que yo no sé por qué mi niño se enferma tanto si yo ni lo saco, ni lo dejo salir a jugar y a cada rato se enferma. Microbiota intestinal. También está relacionado a asma, a trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, esta diversidad microbiana se puede ver afectada por todos los factores que acabamos de mencionar. Y este es otro problema que tenemos de salud pública ahora, que es el sobrepeso y la obesidad. Ahora la llamamos malnutrición por exceso. ¿Qué es lo que pasa? También está relacionada con el microbioma intestinal, porque se ha visto en estudios que han hecho de personas que tienen malnutrición por exceso, les han hecho estudio de su microbioma intestinal y se ha visto que tienen menos diversidad de bacterias, comparados con personas saludables o con peso adecuado que tienen más diversidad de bacterias. Entonces, también es otro factor de riesgo no tener un microbioma intestinal saludable, el tener síndrome metabólico. También, por lo que les mencioné al inicio del eje pulmón-intestino y que no solo tenemos bacterias a nivel del tracto gastrointestinal, sino que también en el árbol respiratorio y que están relacionadas, también vemos que cuando tenemos un desequilibrio en esta microbiota intestinal vamos a tener más recurrencia de enfermedades respiratorias. ¿Cuáles entonces vienen a ser como las recomendaciones más importantes para poder cuidar la salud intestinal y por lo tanto cuidar nuestra salud inmunológica? Primero, fomentar, quizás antes de esta les diría yo, fomentar los partos naturales. Ahora, eso a veces no es decisión de la mamá,
porque a veces hay condiciones obstétricas que hacen que el niño nazca por cesárea, pero en la medida de lo posible, ese paso en el canal vaginal tan crucial, hay que tratar de mantenerlo. Entonces, fomentar partos naturales, la lactancia materna exclusiva como una estrategia irreemplazable para fomentar también un microbioma intestinal saludable, luego que la alimentación complementaria sea equilibrada, sea sana, sea variada, evitar alimentos procesados y ultraprocesados más que todos los primeros 1000 días de vida. Antes de los primeros 2 años están prohibidos los jugos y prohibidos los alimentos procesados. Hay que tratar de dar alimentación lo más natural posible. Incluir frutas, vegetales, desde que introducimos los alimentos, desde que empezamos la alimentación complementaria. No utilizar antibióticos sin una prescripción médica. Ya dejemos por favor esa costumbre de ir a la tienda a comprar el antibiótico que ya ustedes están pensando, a la tienda solo por dolor de garganta, ¿verdad? Nada más cuando haya un médico que se lo indique, porque la mayoría de infecciones en los niños pequeños son virales y no requieren antibióticos. Y permitir el juego al aire libre de los niños, no los mantengamos encerrados. Si es cierto, se quedan más quietos con el electrónico y no molestan, pero eso no es un buen desarrollo de un niño, ¿verdad? Tiene que salir a jugar, tiene que exponerse al medio ambiente para que tenga un buen desarrollo. Entonces ahora se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Y por qué? ¿Por qué es nuestro segundo cerebro? Se ha visto que tenemos casi el mismo número de conexiones nerviosas a nivel intestinal que a nivel cerebral. Y, como les dije al inicio de la charla, las mariposas del estómago, muchas de nuestras emociones y nuestro estado de ánimo se traducen en síntomas gastrointestinales. ¿Quién ha tenido diarrea por estrés? Que esté estresado, que va a presentar un trabajo o algo, o tiene un examen y en la noche anterior le da diarrea. ¿Quiénes de ustedes cuando se acerca el fin de mes y hay que hacer todos los pagos, les da acidez y agrura? ¿O se ponen con más gases? ¿O se estreñen más? ¿Sí? Porque tiene que ver nuestro estado de ánimo con la función gastrointestinal. Tenemos una comunicación que llamamos bidireccional. No solo nuestras emociones se traducen en síntomas gastrointestinales, sino que también nuestros síntomas gastrointestinales van a tener consecuencias a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué los pacientes con síndrome de colon irritable son más mecha corta? ¿Sí o sí? Andan más estresados, son más perfeccionistas. Es por esta comunicación bidireccional que tenemos. Es bien complejo porque la microbiota intestinal también produce algunos neurotransmisores que son señalización para síntomas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la microbiota intestinal desempeña un papel bien fundamental en esta comunicación del cerebro con el intestino y puede comunicarse directamente o por medio de esas señalizaciones que hacen que tengamos síntomas como ansiedad, como depresión, ¿sí? También tiene que ver con el microbioma intestinal. ¿Y cuáles son los factores que pueden influir en esta comunicación del eje cerebro-intestino? A la cabeza, la alimentación. Cómo nos nutrimos hace que funcionemos mejor o no. El medio ambiente también, cada vez tenemos más contaminación, la seguridad alimentaria tiene mucho que ver también, el estrés y la actividad física. Levanten la mano quienes hacen al menos 1 hora de actividad física 3 veces por semana. Ni un cuarto del auditorio. Y la actividad física también favorece un microbioma más saludable. Vean
todos los factores que pueden influir en esa comunicación del eje cerebro-intestino. Pues la ingesta de alimentos, el miedo, la ansiedad, el estrés, la interacción social, porque eso nos ayuda a estar de mejor ánimo. El ejercicio, el uso de medicamentos, como ya lo venía mencionando, antibióticos, el medio ambiente, el tipo de parto, también la genética, y el que más podemos modificar es la alimentación, es el que está en nuestras manos modificarlo. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener una disbiosis o de tener un mal funcionamiento de ese microbioma intestinal? Vean cuántas son. Tenemos a nivel de eje cerebro-intestino, trastornos psiquiátricos, autismo. Hay estudios, no solo depende de la microbiota intestinal, por supuesto, eso es multifactorial, pero se han hecho estudios de alteraciones de microbiota intestinal en pacientes con autismo y trastornos neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson. También tiene mucho que ver con problemas de piel, por eso ahora los dermatólogos hablan del microbioma de la piel y tiene mucho que ver también con la salud intestinal. Metabolismo, como ya les hablé, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama, están bien relacionados a disbiosis, y ya no digamos enfermedades gastrointestinales como enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerativa, como síndrome de intestino irritable. ¿Cuántos de aquí pueden tener intolerancia a la lactosa? No se preocupen, no lo voy a exponer. Pero también tiene mucho que ver con el tema de microbioma intestinal. Entonces, la influencia de la alimentación es sumamente crucial porque va a tener un impacto directo y poderoso en la función de nuestro intestino. Y llevar una dieta rica en fibra, basada en alimentos frescos y naturales, evitar los ultraprocesados, va a repercutir en nuestra salud física y emocional. ¿Sí? ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para mantener niveles adecuados o una salud intestinal adecuada? Brindar lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, incluir alimentos ricos en fibra, frutas y vegetales desde que inicia la alimentación complementaria, la mitad del plato, y nunca dejar de ofrecer variedad de alimentos. No nos demos por vencidos cuando el niño dice no, le dice al whisky, no le dice al pipián, y entonces viene uno y dice no le gusta, entonces ya no se lo doy, y entonces me di por vencido muy rápido. Y la interpretación correcta ahí es: no es que a mi hijo no le guste el whisky, sino que la forma en que yo le presenté el whisky no le agradó. Tengo que buscar otra forma de presentárselo. Más de 15 formas diferentes de presentarle el whisky hasta que se lo coma, porque la que decide lo que come el niño soy yo, ¿sí? Y disminuir el consumo de productos industrializados. ¿Qué pasa cuando los niños consumen muchos alimentos ultraprocesados? Aumenta el riesgo de ansiedad, depresión, trastornos de sociabilidad. Son niños que tienen trastornos de sueño porque andan en unos niveles de azúcar terribles porque consumen mucho de este tipo de alimentos, y por supuesto alteran el equilibrio de la microbiota intestinal, y por lo tanto vamos a tener todos los factores de riesgo y las consecuencias que hemos venido mencionando. Y la influencia del medio ambiente, porque es importante. ¿Por qué exponernos a la naturaleza y a respirar aire puro nos ayuda a tener un microbioma saludable? Porque nos exponemos, somos un todo con el planeta, y preferimos ir al centro comercial, a X restaurante donde hay juegos, y ahí llevamos a los niños que llevarlos a caminar al ecoparque. No vamos, ¿verdad? Preferimos ir ahí nomás. Debemos de dejar lo práctico y lo cómodo para empezar a elegir de forma más consciente y más inteligente las exposiciones a las que voy a poner a mi hijo. La contaminación ambiental también tiene mucho que ver. El uso de antibióticos pues causa disbiosis, y la exposición a mascotas, la exposición a más niños, al medio ambiente, pues va a favorecer microbiomas más saludables. Entonces, ¿por qué no fomentar esto? ¿Por qué preferimos ir a esos otros lugares? Mejor prefiramos. El niño cuando crece no recuerda
qué marca de zapatos le compraron, no recuerda a qué restaurante fueron a comer, no recuerda la ropa que le llevaron, recuerda momentos. Y todos nosotros, si nos ponemos a meditar, lo que más recordamos de nuestra infancia con nuestros papás son momentos en los que compartimos como familia. Y eso lo estamos perdiendo muchísimo, incluso hasta para la hora de comer. Cada quien come separado, van a un restaurante, todos están en su teléfono, nadie platica, nadie socializa. Si la comida es un acto social y debemos compartir, entonces fomentemos esto, porque esto va el ejercicio, el exponerme a mi medio ambiente. Ahí la mamá puede llevar en su bolsito unos pancitos para comer o fruta. Esto va a ayudar a disminuir el estrés de los papás. Va a ayudar a que el niño se exponga a su medio ambiente. Aquí faltó el chuchito en la foto. También que compartan con la mascota. Todo eso va a favorecer microbiomas más saludables. Y ya vimos, el microbioma intestinal determina muchísimo de nuestra salud. También la actividad física. Hay que fomentar que el niño salga a jugar, hay que darle tiempo de juego. El juego no es opcional, no es si te quedó tiempo de hacer las tareas, vas a salir a jugar. Hay que dar un tiempo, porque los niños necesitan el juego, es parte de su desarrollo, jugar. Y no les damos tiempo, los metemos a clases de inglés, a clases de piano, tienen que hacer las tareas del colegio, o los metemos en club de tareas, ¿y a qué hora van a jugar? No les damos espacio de juego. Piensen en esto. Los niños, para su buen desarrollo también emocional, necesitan el juego. El deporte no solo favorece su estado de salud física. El juego ayuda a mejorar también sus emociones. Si usted mete a un niño a jugar fútbol, que es como el deporte que más jugamos aquí en el país, el niño aprende a compartir, aprende a socializar, aprende a lidiar con la frustración, se vuelve competitivo. Vean cuántas cosas positivas tiene el deporte. Y si a eso le sumamos que le ayuda al microbioma intestinal, pues fabuloso. Entonces démosles tiempo de juego y de actividad física, porque la falta de actividad física y el sedentarismo está asociado a un microbioma menos diverso, y ya vimos qué significa eso. Estos son los ejercicios recomendados. Lo que más se recomienda para mejorar el microbioma intestinal son ejercicios al aire libre y ejercicios aeróbicos. ¿Cuáles son esos? Pues correr, la bicicleta, nadar, ¿verdad? Ir a jugar fútbol, ¿verdad? Ejercicios en la naturaleza, ¿verdad? Y también ejercicios de estiramiento. Ven que en las escuelas los ponen a los niños a estirarse, ¿verdad? Para relajarse un poco, porque eso reduce el estrés. Y ahora, los antibióticos. Los antibióticos son un arma de doble filo. Son muy útiles cuando están bien indicados, porque los antibióticos salvan vidas, pero también causan mucha disbiosis. Y una sola dosis de antibiótico, sea cual sea, va a ocasionar cambios permanentes en el microbioma intestinal. Nunca lo van a recuperar igual. Una sola dosis. Entonces, hay que usarlos con mucha mesura. Y peor si es un niño que cada mes antibiótico. Estamos causando, pero un daño terrible a nivel del microbioma intestinal. Entonces, por favor, no automedicarse. El antibiótico nada más debe ser indicado por su médico después de haber hecho una buena historia clínica, un buen examen físico y determinar que lo amerita. No solo destruyen las bacterias malas que están causando infección, también las bacterias buenas. Entonces causamos ese desequilibrio. Y aquí voy a tocar el tema de los parásitos también. ¿Por qué seguimos la recomendación todavía de un anuncio de televisión que dice que cada 6 meses tengo que tomar un desparasitante? Y si estoy sano, ¿para qué lo voy a tomar? Y no, en mi microbioma intestinal tengo un montón de parásitos que son buenos, que ayudan a mantener el equilibrio de mi microbiota intestinal, ¿y por qué los voy a matar? Yo sola me estoy detonando una disbiosis.
¿sí? Entonces, dejen esa práctica. La indicación del desparasitante también es por su médico. Son de venta libre, cualquiera puede irlo a comprar a la farmacia, pero no lo hagan. No lo hagan si no tienen una prescripción médica. Están causando disbiosis. El tratamiento con antibióticos se asocia con aumento a la susceptibilidad a varias enfermedades, todas las que están relacionadas con disbiosis, todas las enfermedades metabólicas, enfermedades digestivas y también enfermedades alérgicas. Entonces, solo tenemos 1000 días para hacerlo bien, porque lo que hagamos en esta ventana importante del desarrollo, que es irreemplazable, porque los cambios que hagamos aquí ya no regresan. El cerebro crece en su mayor parte en los primeros 1000 días de vida, entonces vamos a afectar también el neurodesarrollo. Todas esas intervenciones que nosotros podemos hacer en esta ventana sensible e importante va a determinar cómo nosotros respondemos a las enfermedades, qué enfermedades crónicas o metabólicas vamos a tener y cómo funcionamos también a nivel emocional. No solo somos seres que debemos de cuidar la parte física, sino también la parte emocional, porque eso determina un buen funcionamiento de nosotros a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, hagámoslo bien. Sistema inmune, 70% de nuestro sistema inmunológico está a nivel del intestino. Digestión y absorción, por supuesto, ¿verdad? Me voy a nutrir mejor si cuido bien mi intestino en estos primeros 1000 días de vida. La salud metabólica, porque voy a disminuir el riesgo de padecer todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, y el neurodesarrollo. También se va a afectar si yo no hago buenas intervenciones en este periodo crucial, que son los primeros 1000 días de vida. Entonces, una microbiota equilibrada en la primera infancia va a proteger contra enfermedades alérgicas, inmunológicas y metabólicas. También favorece un desarrollo cognitivo adecuado y contribuye a una mejor respuesta inmunológica, como yo me defiendo contra las enfermedades. Si yo respondo bien, si a los 2 días yo ando súper bien, o soy una persona que, las enfermedades, la gripe me dura como 15 días y no se me quita porque mi sistema inmunológico no está funcionando bien. Y la leche humana tiene esta combinación exclusiva de elementos que hacen que mi microbioma intestinal esté funcionando de forma óptima. Entonces, cuidar la microbiota en esta primera infancia no solo es una cuestión de digestión. No veamos el intestino como un órgano aislado. Nuestra salud digestiva determina el resto de toda nuestra salud y es una inversión a largo plazo, porque de eso depende qué gasto de salud va a haber para cuidar todas estas personas con enfermedades crónicas no transmisibles, porque no lo hicimos bien en este periodo sensible. Muchas gracias. Iniciamos con algunas de las consultas que han llegado hasta acá. Si el niño o niña ha nacido por cesárea y ya perdió la microbiota natural que su madre pudo haber transmitido al momento de nacer, ¿qué acciones puntuales se pueden realizar para contrarrestar los riesgos que pueda presentar en sus siguientes etapas de desarrollo? Esa es la primera consulta, doctora. Sí, no quiero que se lleven la idea que si un niño nace por cesárea ya perdió su microbiota. No. Perdimos una colonización importante, sí, pero hay estudios que dicen que cuando un niño nace por cesárea y se alimenta con lactancia materna exclusiva, puede semejar la microbiota intestinal de un niño que nace por vía vaginal después de 3 meses. Entonces, ¿cuál es la intervención más importante? Porque la verdad es que la cesárea no depende de la mamá. La cesárea depende de una indicación obstétrica. Algo pasa, usted puede tener una placenta previa o el niño se ha sufrido y hay que sacarlo, o la mamá tiene presión alta y hay que sacar al bebé por cesárea. Hay indicaciones claras para eso, pero eso no quiere decir que todo está perdido.
una de las intervenciones más importantes es que ese niño que nazca por cesárea se alimente con lactancia materna exclusiva. No va a ser igual, pero la vamos a mejorar muchísimo. En la siguiente consulta preguntan, ¿qué consejos nos puede brindar para mejorar y mantener una microbiota sana en niños y niñas menores de 5 años? Vaya, si ya pasó el periodo del parto y ya pasó el periodo de lactancia, ya tengo un niño en etapa preescolar, es la alimentación saludable. No piensen que a este niño, para que tenga una microbiota saludable, le tengo que dar productos industrializados de probióticos. No. La microbiota intestinal saludable se va a formar mejor con una alimentación saludable, porque si yo incorporo todas esas frutas y todos esos vegetales, las bacterias que van a tener mejor crecimiento, los microorganismos que van a desarrollarse mejor, van a ser microorganismos benéficos, no microorganismos que produzcan enfermedad. Ahora, en nuestro microbioma intestinal no solo hay bacterias malas ni solo bacterias buenas. Hay un pool de bacterias buenas y pool de bacterias malas, pero viven en equilibrio. Ahí están las malas, como en una colonia que hay algún vecino ahí molestosillo, pero ahí está tranquilo, no molesta. Así en el microbioma intestinal. Pero viene algo y lo desequilibra y viene la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay también microorganismos que son aparentemente buenos, pero que si las condiciones lo favorecen, producen también enfermedad, ¿sí? Entonces, la estrategia más importante es una dieta equilibrada, es una alimentación que incorpore frutas y vegetales en los 3 tiempos de comida, y esa es decisión de mamá y papá. Y nosotros como personal de salud estamos en la obligación de orientar a esos papás para que esa alimentación sea equilibrada. Todos los niños pasan por periodos melindrosos, por periodos selectivos, es parte de los trastornos de conducta alimentaria que uno ve en el niño pequeño, pero hay que intervenirlos de forma adecuada, porque si no, ese niño crece pensando que manda lo que va a comer, y ya a los 10 años el niño tiene una alimentación bien limitada y come nada más lo que él dice, pero nosotros dejamos que eso pasara. Entonces es la alimentación equilibrada y saludable. En la siguiente consulta preguntan, en el caso que un pediatra suspende la lactosa a un bebé por intolerancia, ¿qué es lo recomendable? Y también consulta, ¿a qué edad es recomendable darle agua a un bebé? Algunos pediatras dicen que a los 6 meses y otros dicen que recién nacidos. ¿Qué es lo correcto? Bien, si un pediatra ha diagnosticado una intolerancia a la lactosa que en el niño es molesta, o sea, cuando un niño está con sintomatología franca, molesta, se sopla mucho, hace diarrea explosiva y ácida, se irrita de la colita por el tema de una intolerancia a la lactosa, pues sí, está indicado suspenderlo de la dieta de la mamá, pero de forma transitoria. Después de los 6 o los 7 meses, ese pediatra tiene que evaluar reintroducir la lactosa de la dieta, pero a veces pasa que se quita la lactosa en este periodo donde el bebé, por la misma inmadurez gastrointestinal, no tiene suficiente lactasa para digerir la lactosa de la leche y lo tienen que quitar. El niño se queda con esa restricción de lactosa, llegan a los 2, 3, 4, 5 años y no, es que mi niño es intolerante a la lactosa. ¿Y desde cuándo? Desde que era bebé. Entonces, nunca reté, nunca empecé a estimular ese intestino otra vez con lactosa. Todos los bebés tienen la capacidad de digerir lactosa en algún momento de la lactancia. Entonces, la indicación es que si hay sintomatología muy molesta que hace que el niño esté con disconfort, que esté molesto, no duerma bien, pues sí la tienen que quitar, pero de forma transitoria. No se emocionen dejando la dieta sin lactosa todo el tiempo, por lo que acabamos de mencionar en la charla. La indicación de dar agua. Si el bebé está alimentado con lactancia materna exclusiva, no necesita otro líquido más. El agua no tiene calorías, no tiene elementos nutricionales, no tiene factores de crecimiento, no tiene enzimas, no tiene probióticos. Entonces, ¿por qué
le voy a dar agua a un bebé que está con lactancia materna exclusiva si no lo necesita. Si la mamá tiene una buena producción de leche, no necesita tomar agua extra. Entonces la recomendación para dar agua pura es cuando se inicia la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses. En la siguiente consulta preguntan, ¿por qué hay casos en el que bebés al nacer resultan alérgicos o rechazan la leche materna? ¿Tiene que ver la microbiota de la mamá? Bien, no existe la alergia a la leche materna. Eso no existe. Existe un término que se llama alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Que hay algunos niños con factores de riesgo alérgicos o porque fueron prematuros o porque tuvieron algún problema de alguna enterocolitis o un problema intestinal severo que hace que el intestino se vuelva más permeable a proteínas extrañas, y si a este niño yo lo expongo a una fórmula, entonces puede detonar un proceso inflamatorio a nivel intestinal. O si la mamá en su dieta está consumiendo cantidades altas de proteína de leche de vaca. Entonces, no está indicado suspender la leche materna. Nada más se hace una restricción de proteína de leche de vaca de la mamá, pero para eso tiene que haber un buen diagnóstico. Un profesor mío decía que uno de los mayores pecados de este mundo es suspender la leche humana. Y es cierto, no hay indicaciones, pero sumamente raras para suspenderla, pero una alergia a proteína de leche de vaca no es una indicación para suspenderla. Perfectamente se puede manejar un niño con alergia a proteína de leche de vaca con lactancia materna exclusiva. Y no es lo mismo la intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, no la proteína. La intolerancia a lactosa ocasiona fermentación en el colon y evacuaciones ácidas. La alergia a proteína de leche de vaca tiene otras manifestaciones, no solo intestinales, también respiratorias, en piel, muy diferentes a la intolerancia a la lactosa. Entonces, primero tiene que haber un buen diagnóstico. Segundo, no suspender la leche humana, sino que solo se hace una buena dieta de exclusión a la mamá. Gracias a quienes están participando y nos hacen llegar sus consultas. La siguiente dice, ¿cómo puede afectar el estado de ánimo de una madre lactante a un bebé? ¿Es posible? Sí, el estado de ánimo de la mamá, digamos una mamá que sufre depresión posparto, que es algo que con frecuencia podemos ver, ese estado de ánimo de la mamá puede detonar incluso episodios de más trastornos digestivos funcionales en el bebé. Estos trastornos digestivos funcionales me refiero a más cólico, porque el llanto del bebé es una expresión de él cuando hay algún disconfort, y cuando hay una mala relación bebé-mamá, porque la mamá está muy tensa, no tiene a veces familiares que la apoyen o está viviendo una situación complicada o difícil, eso se puede traducir en disconfort para el bebé, claro que sí. La siguiente consulta dice, ¿qué tipo de exámenes se pueden realizar para diagnosticar una microbiota enferma? No hay un examen para saber si yo tengo una microbiota saludable o enferma. Y les voy a decir algo, todos tenemos disbiosis, todos desde que nacemos. Nadie tiene un microbioma intestinal perfecto. El microbioma intestinal es como su huella digital. Todos tenemos un microbioma diferente. Entonces no podemos hablar que este es perfecto y este es imperfecto, porque no existe. Lo que tenemos que fomentar es que mi microbioma, que tiene mis características propias, funcione mejor y sea más saludable. En la siguiente consulta preguntan, si bien es cierto, hay que dar lactosa a los niños, pero los quesos son procesados. Entonces, ¿qué pasa con los quesos? Bien, la indicación de dar derivados lácteos es a partir de los 9 o 10 meses. Antes de esa etapa no damos derivados lácteos. Y son derivados lácteos, no leche entera. Y no son todos los derivados lácteos. No vamos a dar un queso procesado antes de los primeros 2 años de vida, ¿verdad? Pero sí está indicado poder dar derivados lácteos como el yogur, como el requesón, como el queso fresco. Toda vez la recomendación sea que sea pasteurizado.
¿verdad? No del artesanal por el riesgo de infecciones para un bebé, pero se puede dar a partir de los 9-10 meses si no hay una contraindicación médica para hacerlo. Ahora, leche entera, por favor, no. Eso antes del primer año no. La siguiente consulta dice, ¿qué piensa del uso de antibiótico en niños que nacen con estreptococo grupo B? ¿Sigue siendo indicación o en qué casos? Bien, cuando el niño nace con este riesgo, recordemos que el recién nacido funciona diferente a un niño más grande, y cuando hay un riesgo de sepsis o una infección severa en el bebé, siempre prevalece el salvar la vida. La sepsis mata a los bebés. Entonces, si el niño está colonizado y hay indicación de dar antibióticos, pues hay que ponerlo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si yo tengo una infección que me va a afectar mi vida, me tengo que tomar el antibiótico. Lo que tengo que hacer es que este bebé tengo que darle bastante leche materna. La siguiente consulta dice, ¿los medicamentos naturales como té, plantas u otros afectan o son recomendables en algunos padecimientos? Por ejemplo, tos, diarrea, etcétera. Las infusiones y los tés están contraindicados en los primeros 2 años de vida. Entonces, evitemos estas infusiones. Hay algunas infusiones que hasta se han hecho estudios que pueden ser tóxicos hasta para el hígado, y no las voy a mencionar, pero hay algunos tés que pues están contraindicados porque pueden ocasionar mayor daño. Realmente eso no tiene mayor indicación para darlo en la primera infancia, los tés ni las infusiones. Lo que hay que fomentar es una alimentación equilibrada y saludable. La siguiente consulta, ¿los yogurt con probióticos son adecuados para los niños? Bien, el yogur se puede dar a partir de los 9-10 meses. Ahora, con respecto a la microbiota intestinal, el tipo de probióticos que tiene el yogur lo hace que se considere un alimento funcional. Los alimentos funcionales son estos que, aparte de sus características nutricionales, me dan un plus, me dan como un beneficio extra. Ahora bien, no quiere decir que para tener un microbioma saludable tengo que comerme 3 yogur todos los días, ¿verdad? Tampoco. O si yo tengo diarrea y tengo que tomar yogur, démosle yogur a este niño con diarrea porque tiene probióticos. No. Los probióticos son cepa específica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cepas o tipos de bacterias indicados para tratar diarrea. Hay cepas de bacterias indicadas para tratar problemas de piel. Hay cepas de bacterias indicadas para el intestino irritable. Hay cepas indicadas para enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Hay cepas indicadas para trastornos geniturinarios. Entonces, el término probiótico es un término bien general. Es como decir chucho. Yo no sé si ese chucho es un chihuahua, un french, un pitbull o un pastor alemán. Yo no sé para qué me va a servir. Entonces, hay que tener cuidado en no abusar de estarme medicando o estar tomando probióticos a la loca. No se trata de eso. Porque ustedes no saben si lo que están ingiriendo va a venir a afectar su microbiota, el equilibrio que ya tienen, va a venir a colonizar de forma inadecuada, va a venir a competir con las bacterias buenas que usted ya tiene o las va a venir a ayudar. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿vean? No piensen que como dice probiótico me va a servir para todo lo que la doctora dijo en la charla. No. Hay cepas estudiadas para cada enfermedad y los médicos conocemos cuáles son esos estudios, y por eso yo sé qué probiótico le voy a dar a usted si viene conmigo porque le ha dado una diarrea por antibiótico. No le voy a dar el mismo probiótico que me sirve para el síndrome de intestino irritable. Es diferente. La siguiente consulta dice, ¿se puede recuperar la microbiota intestinal en un niño o niña que viene de tener una mala alimentación? Sí, siempre los cambios van a ser positivos. No piensen que en ninguna etapa las intervenciones van a ser un acto fallido. Siempre en el momento en que ustedes decidan hacer un cambio para bien, para su salud intestinal, siempre va a ser positivo.
Entonces no tiremos la toalla porque el niño ya tiene 15 años o no tiremos la toalla porque somos nosotros los que vamos a cambiar. Siempre el cambio va a ser positivo. Entonces en el momento en que decidan hacerlo, siempre va a ser bueno para ustedes. Por cuestiones de tiempo tenemos una pregunta más, pero quiero aclararles a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas, es que estas serán contestadas y van a encontrar también la respuesta a través de las redes de Creciendo Juntos, y posteriormente también habrá una entrevista donde estaremos brindándole toda la información y la respuesta a través de las redes de Crecer Juntos. La última pregunta dice, ¿por qué los bebés recién nacidos sufren mucho de cólicos si está bien emocionalmente como madre? Bien, el cólico infantil es una entidad multifactorial. El cólico infantil tiene que ver con la inmadurez de las enzimas digestivas, tiene que ver con la inmadurez de la motilidad intestinal, el intestino no se mueve bien, tiene que ver con el ambiente familiar, tiene que ver con el tipo de alimentación que yo tengo, tiene que ver con la relación que tengo con la familia que me cuida. Entonces el cólico infantil es una entidad que decíamos benigna, pero que sí se ha relacionado con disbiosis y que puede tener consecuencias. Se ha visto que niños que han tenido mucho cólico infantil a veces son los que vienen a tener síndrome de intestino irritable en la etapa adulta, pero es multifactorial, no es un solo factor el que causa el cólico infantil, son muchos factores alrededor de este, y el pico de llanto ocurre entre los 2 y los 3 meses. Usualmente los cólicos mejoran después de los 4 meses, ya el niño ya no llora tanto, ya está más estable, y dentro de todo son niños que ganan bien peso, se están alimentando bien. Entonces cuando hay un niño con un cólico infantil, lo indicado es llevarlo con el pediatra para que el pediatra lo examine, haga una buena historia clínica y vea si realmente es solo un cólico o hay algo más que está molestando a ese bebé.